Receptores JAK-STAT. Los receptores JAK-STAT son un componente principal de la vía de señalización JAK-STAT. Vamos a iniciar describiendo los receptores JAK-STAT. Estos en su estructura tienen tres dominios. Un dominio de unión al ligando o también llamado dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. La diferencia entre los receptores JAK-STAT y los RTKS, que son aquellos receptores tirosina quinasa, es que los receptores JAK-STAT no tienen actividad tirosina quinasa, por lo que se asocian a proteínas que sí tienen dicha actividad, como por ejemplo las proteínas de la familia Janus quinasa. ¿Pero qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de que tienen actividad tirosina quinasa? Pues se refiere o significa que pueden fosforilar residuos de aminoácidos, en este caso tirosina. Ahora vamos a hablar de las características de los ligandos. Los ligandos que se unen a los receptores JAK-STAT para que se active la vía se encuentran en la superficie celular. La mayoría de estos son solubles en agua, polares o cargados. Los ligandos que se unen a los receptores JAK-STAT son las citocinas o también llamadas citoquinas. Estos son polipéptidos o glucoproteínas de bajo peso molecular. Estos se generan por medio de diversos tipos de células en la región de una lesión o por el sistema inmunológico. Las citocinas no se pueden almacenar como moléculas preformadas y actúan especialmente por mecanismos parácrinos, quiere decir que actúan en las células vecinas, y por mecanismos autócrinos, que actúan en las propias células productoras. Ya que no se puede clasificar a las citocinas en cuanto a la célula que las origina o en cuanto a la función biológica, estas fueron agrupadas en interleucinas, llamadas así las destinadas a la producción de las células hematopoyéticas. Fueron abreviadas como IL y numeradas secuencialmente de la 1 a la 35. También fueron destinadas a la producción de factores de necrosis tumoral, quimiosinas, que son citocinas quimiotácticas, interferones y factores de crecimiento mesenquimal. Las citocinas son mediadores necesarios para conducir la respuesta inmune, favoreciendo la cicatrización apropiada de la herida. La célula productora de las citocinas recibe un estímulo, luego estas citocinas son secretadas, estas viajan, se unen al receptor donde activan a la célula diana y producen un efecto biológico. Entonces, en resumen, cada citocina se une a un receptor de superficie celular específico y esto lo va a generar cascadas de señalización celular que van a alterar la función celular. Esto incluye también la regulación positiva o negativa de diversos genes y sus factores de transcripción que resultan en la producción de otras citocinas. Ahora hablaremos de las proteínas JAK. Las proteínas JAK son proteínas tirosina quinasa citoplasmáticas de la familia Janus. Estas incluyen a la JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2, que son tirosina quinasas. Estas proteínas desempeñan un papel esencial en lo que es la transducción de señales por los receptores citoquinas. Estas se van a caracterizar por la presencia de un dominio tirosina quinasa en el carboxilo terminal, un dominio pseudoquinasa y un segmento N-terminal o amino terminal. Este va a servir para la interacción con los receptores de citoquinas y otras proteínas. Estas proteínas están formadas por 4 dominios o regiones, los cuales son el dominio FERM, que se localiza en el extremo amino terminal, el cual interviene en la unión de la proteína con las membranas. También está el dominio SH2, en el que se une a los péptidos que contienen fosfotirosina mediante puentes de hidrógeno. Está el dominio homólogo a la proteína quinasa, en el que su actividad bioquímica aún no está del todo clara, y el dominio proteína quinasa, que es la única región de la proteína con actividad enzimática conocida. Se localiza en el extremo carboxilo terminal y su secuencia de aminoácidos y proteínas bioquímicas hace que se comporte como una tirosina quinasa. Ahora vamos a hablar de las proteínas STAT o factor de transcripción STAT. Estos son transductores de señales y activadores de la transcripción. Estas son una familia de factores de transcripción que también va a estar constituida por STAT1, 2, 3, 4, 5, que se dividen en A y B, y por último la STAT6. Estos se encuentran reclutados o inactivos en el citosol.
Esta pues también está formada su estructura por dominios, los cuales son el dominio amino-terminal, que es el encargado de la interacción proteína, en este caso pues de la interacción de las proteínas STAT con otras proteínas y con el ADN. También este dominio se encarga de regular la translocación de las proteínas STAT ya fosforiladas al núcleo. Luego tenemos el dominio CCD o dominio de superenrollamiento, en el que interviene la unión de las proteínas STAT al receptor de las citosinas. Luego está el dominio DVD o dominio de unión del ADN. Este es encargado de reconocer las secuencias específicas de ADN a las que se unen las STAT. Luego tenemos el dominio linker. Su función es conectar al DVD o dominio de unión del ADN al ADN con el dominio SH2. Y el dominio SH2 es el que posee la capacidad de reconocer los residuos de fosfotirosina, por lo que este es importante para el reclutamiento de las proteínas STAT por los receptores de citosinas y para su unión con las JAK. Además, la interacción entre el dominio SH2 es la responsable de la dimerización de las proteínas STAT. Luego tenemos el dominio TAS. Este dominio es el encargado de regular la transcripción. Ahora hablaremos del mecanismo de cascada. La vía de transducción de señal inicia cuando tenemos un receptor en reposo y llega la citosina que actúa como ligando y se une a él. Al unirse la citosina al receptor, se van a fosforilar las JAK. Por lo general se habla o se dice que es una fosforilación cruzada, pero ya activada o fosforilada la proteína JAK, esta es capaz de fosforilar los restos de tirosina del receptor. Y ya las tirosinas fosforiladas ya van a ser capaces de reclutar a las proteínas STAT. Estas se unen mediante sus dominios SH2, como habíamos mencionado anteriormente, y son fosforiladas. Una vez ya fosforiladas, se dimerizan. Ya estas dimerizadas son translocadas al núcleo de la célula, donde una vez en el núcleo van a activar la transcripción de genes. Para una mayor comprensión de lo que es el mecanismo de cascada, vamos a ver que hay una unión de la citosina al receptor, por lo cual vienen y se fosforilan las JAK. Luego de la fosforilación de las JAK se da la fosforilación de las tirosinas del receptor para que así se pueda dar lo que es el reclutamiento y también fosforilación de las STAT. Luego estas STAT se dimerizan y así son translocadas al núcleo para que luego se dé lo que es la transcripción de genes. Ahora hablaremos de los efectos de la cascada para la eritropoyetina y leptina. Cuando la eritropoyetina se une con su receptor, resulta una homodimerización del receptor y una autofosforilación del receptor asociado, que es una JAK2. Una vez activado el JAK2, provoca la fosforilación de los residuos de tirosina en el receptor de la eritropoyetina, que a su vez estos van a servir como sitios de enlace para los efectores, incluyendo así también a los transductores de señal y al activador de la proteína 5 de transcripción, en este caso a la proteína STAT5. El resultado final de la señalización del receptor de eritropoyetina es la realización de una eritropoiesis eficaz con el fin de mejorar la proliferación. Los receptores de leptina, estos carecen de actividad enzimática, pero estos se asocian a la sinasa de residuos tirosina o JAK. La actividad de las JAK, que son dependientes de leptina, llevan consigo dos consecuencias principales. La primera es la transfosforilación de las sinasas JAK y la segunda es la fosforilación de ciertos residuos de tirosina en el receptor. La leptina se ha asociado con un gran número de procesos patológicos que incluyen cáncer de diversos tipos, así como enfermedades psiquiátricas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos reproductivos, insuficiencia placentaria, inmunodeficiencias y osteoartritis.